¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Se acuerda o al menos se anuncia una especie de acuerdo, de plan, de proyecto de paz para Estados Unidos e Irán para detener esta guerra que fue lanzada por la administración de Benjamín Netanyahu, de Donald Trump. Sin embargo, a pesar de los pronunciamientos tanto de Teherán como de Washington, encaminados precisamente, al menos en el papel, en llegar a un acuerdo final, aparece ya Benjamín Netanyahu y dice, pues yo no sé de qué se trata casi casi, por lo tanto, si quiero atacar al Líbano lo voy a atacar, y si quiero atacar a Irán lo voy a atacar. ¿Cómo vamos entendiendo esta situación y sobre todo de qué dimensión es, si la podemos llamar así, la derrota para el propio gobierno de Trump, para el propio gobierno de Netanyahu? ¿Cómo entendemos todo este periplo geopolítico? Miguel Corhadbar, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, Jesús. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, querido honrados. Oye, pues por ahí comenzaría. Antes que nada, ¿crees que se consolide esta paz? Y si es así, resulta, de qué nivel sería la derrota por parte de los Estados Unidos, si es que la podemos calificar como derrota, claro. Sí, bueno, vamos por partes. Lo que tenemos no es un acuerdo final, sino lo que se le están llamando en inglés a Memorandum of Understanding, ¿m? Un memorándum de entendimiento, digamos, para hacer pues un acuerdo inicial que va a durar unos 60 días, básicamente para ver si hay confianza entre las partes para proceder ahí, ¿no? Si esto se va a sostener, tengo mis grandes reservas y mis grandes dudas, precisamente por la razón que acabas de mencionar de Netanyahu. Pero antes de eso, que esto implique una derrota para Donald Trump, absolutamente sí, absolutamente sí, ¿no? Trump atacó en la guerra de los 39 días, no consiguió absolutamente ninguno de sus objetivos, que pues estaban en cambio todo el tiempo, ¿no? Este, tumbó, bombardeó el gobierno, el régimen, la ayatollah, con esta idea de que pues la estructura de Irán pues fuera a colapsarse. Esto no pasó. Totalmente, exactamente al contrario, ¿no? Irán se ha fortalecido, ¿no? A través de esto y su estructura gubernamental está totalmente intacto. Es más, con este gobierno, con un nuevo ayatollah, el hijo, que está incluso más decidido a no ceder ante Estados Unidos, lo cual es entendible si perdiste tu papá, y varios miembros más de tu, familia en el proceso de esos bombardeos atroces, ¿no? Ni hablar de la escuela de niñas de Minab, ni hablar de todas las escuelas y universidades que Estados Unidos bombardeó y destruyó, mostrando su absoluto barbarismo a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y luego, pues, Occidente siempre quiere ponerse en el pedestal de la civilización. Entonces, Trump intentó por la vía de la fuerza, de la guerra. Fracasó. Luego hubo un primer cese al fuego y recordamos que Trump instauró un bloqueo del bloqueo iraní del estrecho de Hormuz. Lo que estamos viendo ahora es la admisión que las dos vías han fracasado, tanto la guerra de 39 días como la coerción a través del bloqueo del bloqueo. Y esto por razones muy claras. La reserva estratégica de Estados Unidos está en su punto más bajo desde 1983, pues unos 5 años después de que se hizo en un primer momento, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos ha estado sacando de su reserva, ¿no? Para intentar a que no hubiera tantos estragos por el cierre del Estrecho de Hormuz, por donde pasa pues más o menos una cuarta parte de las entregas petroleras, ¿no? Mundiales. Entonces, pues hay este asunto más el asunto de que, pues con cada día que pasa, las elecciones intermedias de noviembre, se acercan, con la gasolina a un 35% más cara en Estados Unidos que antes que inició esta estúpida, atroz, bárbara guerra. Entonces, todo esto juntándose, vemos un gobierno de Trump que pues tiene que hacer un acuerdo, tiene que llegar a un acuerdo, pero vaya acuerdo. Es un acuerdo en que Irán no ha cedido en ninguno de sus puntos principales, no está cediendo en su programa nuclear,
sí ha prometido no construir una arma nuclear, pero esto lo había prometido desde el acuerdo de 2015. Esto no es nada nuevo. No está prometiendo nada en cuanto a su programa nuclear. Sigue diciendo que va a cobrar, llámalo lo que tú quieras, ¿no? Cuotas, tarifas, pues un impuesto medioambiental, lo que tú quieras para el estrecho de Hormuz, pero algo ahí se va a hacer, ¿no? Am, y pues a compensación, Estados Unidos, que es claramente la parte derrotada aquí, tiene que descongelar unos 25.000 millones de dólares que había congelado, es decir, robado, de fondos iraníes, además de armar en conjunto con los estados árabes de la región un fondo de reconstrucción de unos 300.000 millones. Habrá que ver cómo se haría todo eso. Entonces, ¿qué cosa, no? Irán no cede en nada fundamental para ellos, ¿no? Volver a abrir el estrecho, pues el estrecho estaba abierto antes que empezara todo ese desastre, ¿no? Y además con las cuotas en cuestión, ¿no? Va a tener un fondo de reconstrucción, ah, van a descongelar pues algo de sus fondos, no todo, ¿no? Ese 25.000 millones que mencioné, ¿no? Am, y ahí estamos, ¿no? Irán tiene la percepción de que el acuerdo de 2015, ellos estaban cumpliendo al pie de la letra. Incluso la Agencia Nuclear Internacional estaba observando sus sitios y demás, pero que el gobierno de Obama desde el principio no cumplió. ¿M? Sabemos que Estados Unidos no cumple sus tratados nunca, ¿no? Pero desde Obama, ni siquiera con Trump uno, desde Obama no estaban cumpliendo con su parte del acuerdo. Por ende, ahora lo están haciendo por partes, Irán. Ya aprendieron. Es decir, la primera parte tiene que pasar esto de el descongelamiento de los fondos, ¿no? Secuestrados. También quieren el final de las sanciones, final total de las sanciones, para poder proceder a la fase 2. ¿No? Es decir, Estados Unidos tiene que mostrar que por una vez en su vida es capaz de honrar un acuerdo. Entonces, quieren ver resultados tangibles en esta primera fase de los 60 días antes de siquiera hablar de cosas como el programa nuclear, Jesús. Oye, mencionabas al principio esta interesante exposición. Eh, Dudo que puedan alcanzar en estos 60 días esa paz. Eh, ¿Qué tanto, y ya lo anunciaba Israel, qué tanto va a pesar Israel en esta toma de decisiones? ¿O por qué avanzó Trump? Parecería que sin el acuerdo con Israel dejó de depender de Israel. ¿O cómo ves que se mueven las fuerzas al interior precisamente del gobierno de Estados Unidos para dar este tipo de pasos? Pues eso es lo que pasa cuando un país ya no goza de soberanía, ¿no? Estados Unidos no está en pleno control de su política exterior y lo vemos en varios frentes, ¿no? En cuanto a la política del Medio Oriente, es AIPAC, ¿no? El lobby israelí que tiene las riendas ahí. En cuanto a su política de la Cuba, es un puñado de extremistas en Miami que están controlando esa parte de la política, ¿no? Para el resto de América Latina, son unos cuantos extremistas en el gobierno de Trump. Para nada el parecer mayoritario del país y ni siquiera de todas las voces dentro del mismo gobierno de Trump. Esto es captura, es decir, el gobierno de Estados Unidos ha sido capturado no solamente por intereses corporativos, ¿no? Dentro del país, sino por intereses extranjeros. Por eso se habla tanto de soberanía, pero es curioso que normalmente no se asocia la falta de soberanía con Estados Unidos. Y esa es la cosa triste, raro, pero muy real en este caso. Tenemos a un Benjamin Netanyahu que, como bien dices, pues afirma que él no está constreñido por este memorándum y que ellos van a seguir bombardeando a Beirut, van a seguir bombardeando a Líbano, van a seguir intentando hacer al sur del Líbano lo que ya han hecho con Gaza y siguen haciendo con Gaza. Trump puede controlar a Netanyahu. Trump quiere controlar a Netanyahu. Pues ahora ya estamos llegando al punto culmine de todo eso, ¿no? Ya hemos visto las secuelas de esta falta de soberanía durante mucho tiempo.
Y hay este enorme debate, ¿no? ¿Quién controla a quién? ¿Israel controla a Estados Unidos o Estados Unidos realmente controla a Israel y Israel no podría hacer nada sin que Estados Unidos no lo quisiera porque le da todo su financiamiento y sus armas y demás? Sí, claro, sí, a eso, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Cualquier diputado o senador que habla un poquito a favor de Israel, a favor de Palestina o en contra de lo que está haciendo Israel, pues ahí llega AIPAC, ¿no? Para gastar millones y millones y millones de dólares para que pierdan en sus precampañas. A veces ni siquiera en la campaña general, que sean demócratas o republicanos, no importa. Acabamos de ver el caso de Thomas Massey de Kentucky, un republicano conservador vota con Trump en 90% de sus votos, pero este, fue crítico de Israel, de las guerras sin fin, de la guerra contra Irán, y esto fue suficiente para que AIPAC gastara creo que se gastó en general 25 millones de dólares en su pre-campaña para que pues perdiera. No hay soberanía. No hay soberanía. Entonces es algo muy enfermizo, mancuerna maligna, Estados Unidos, Israel. ¿Quién controla a quién? Ahora es muy difícil saber hasta qué punto Estados Unidos controla a Israel como proxy, como siempre lo han controlado y siempre lo han tenido como proxy en Medio Oriente para atacar movimientos progresistas, socialistas en el mundo árabe, para provocar conflictos ahí que les conveniera. Israel ha sido un proxy muy conveniente para Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto es Israel controlando a Washington, ¿no? Es la cola agitando el perro, ¿no? En vez de lo contrario. Sea como sea, ahora estamos en una encrucijada, porque Irán no va a proceder a fase 2 del acuerdo si la guerra en Líbano no se detiene. No lo van a hacer. Han sido muy claros en eso. Y eso es lo que fue el asunto de la primera tregua, o cese el fuego. Hubo un supuesto cese el fuego, pero los bombardeos contra el Líbano jamás se detuvieron. Jamás. Entonces, yo veo muy difícil ahora que Israel lo vaya a hacer. Israel está totalmente fuera de control. Y Trump no tiene el capital político ni la fuerza para poner orden ahí, ¿no? Trump, su tasa de aprobación está en 35% y cayendo. Va a perder las elecciones intermedias en noviembre, a partir del cual va a estar bajo investigaciones constantes en el Congreso. Israel piensa, bueno, espero 2 años y voy a estar tratando con alguien más. De todos modos, Trump ya, pues, es un presidente muy debilitado. Eso dicho, pues Israel está furioso por este memorándum de entendimiento. Está furioso y está determinado a socavarlo porque destruir a Irán ha sido la causa vital de Netanyahu durante décadas. Hemos hablado de esta lista que Wesley Clark, el ex general, le mostraron en el Pentágono poco después de los bombardeos del 11 de septiembre. Los 7 países que pues iban a tumbar en 5 años. Somalia, Sudán, Irak, Líbano, Siria, etcétera, ¿no? Cualquier país que se opusiera al expansionismo de Israel. Lo único que queda es Irán. Y están furibundos que Irán no solamente sale no sin derrotarse ahí, sino fortalecido. Realmente un poder, una potencia regional. La peor pesadilla para Israel. Entonces, que ellos van a escuchar a Trump ahora. Muy difícil, pero Irán no va a continuar sin esto. Y pues si Israel sigue atacando este Líbano, Irán pues va a atacar a Israel y va a volver a cerrar el estrecho. Y ahí vamos a estar otra vez en un círculo ahí sin salida. Cambia cambia el ajedrez del poder, del tablero, que Cort, precisamente en esa zona. Es decir, Irán al tener, pues que le tienen que dar dinero para reconstrucción, que se abre el estrecho de Hormuz, cambia ese tablero de tal manera que Israel peligra ante lo que puede ser un reposicionamiento de Irán en esta zona. Todo está cambiado.
no hay nada que quede sin cambiarse. Recordamos, Jesús, que antes de esta desastrosa guerra, Estados Unidos e Israel estaban intentando llegar a acuerdos con el resto de los gobiernos árabes de la región a través de los acuerdos Abraham. ¿No? Haciendo acuerdos con los gobiernos clientelares en la región, ¿no? Como Bahrein, como los Emiratos Árabes Unidos. E incluso estaban intentando convencer a Arabia Saudita a reconocer a Israel, básicamente intentando, como siempre, dividir los sunnis de los chiíes y hacer acuerdos mayormente con los sunnis y con sus estados clientelares, ¿no? Esto ya no existe. Es decir, ¿cómo van a avanzar ahora con los acuerdos de Abraham? Cuando Estados Unidos ya ha mostrado que es incapaz de siquiera defender a sus estados clientelares en la región, ¿no? Irán ya ha bombardeado todas sus bases en la región, más de la mitad de los cuales están inoperantes. ¿Piensan volver a construir toda esa infraestructura? Pues esos estados tienen que ver eso y concluir que, pues, ser estado clientelar de Estados Unidos no solamente no me protege, sino me expone a bombardeos de Irán que justamente ven como lanzan ataques contra ellos desde esas bases. Entonces los acuerdos de Abraham se acabaron. Todo este esfuerzo se ha acabado. Toda esta idea de usar esos estados proxy con esta red de bases militares en Estados Unidos, no sé qué piensan hacer ahí. Y esto pone en jaque todo el sistema del petrodólar, ¿no? Que se estableció en el 74 con el acuerdo de, sí, vamos a darles protección desde Estados Unidos, pero ustedes tienen que vender su petróleo en dólares y invertir sus ganancias en la bolsa de valores de Estados Unidos. Palabras más, palabras menos. ¿No? Pues todo este sistema está en peligro ahora. Obviamente Estados Unidos está intentando volver a componer el sistema desde su propia región, desde las Américas. Por eso tanta afán de este, poner más control de los recursos que están aquí en este continente, que obviamente nos pone en peligro, ¿no? Pero como vimos, la reserva estratégica de petróleo en Estados Unidos está en su punto más bajo desde el 83. ¿Qué van a hacer? ¿Agotar sus propios reservas con tal de mantener un sistema de hegemonía energética? Es complicado, ¿no? Entonces, nada de lo que pues estaban intentando terminar antes de esta guerra ya es vigente. Jesús, ya es otro mundo ahora. Estados Unidos sabe pelear guerras, Cort, porque fue a Vietnam, perdió, ¿no? Y aquí ellos invaden, pero cada guerra que pelean, pues yo no recuerdo una que hayan ganado como tal, oye. Estados Unidos no sabe pelear guerras terrestres. ¿No? Lo vemos desde Vietnam, ¿no? Perdieron en Vietnam contra un enemigo que construyó túneles y aguantó un país tan pequeño como Vietnam, aguantó bombardeos mayores a los de toda la Segunda Guerra Mundial, más napalm, más agente naranja, armas químicas. Los vietnamitas salieron victoriosos, ¿no? Vimos el caso de Afganistán, uno de los países más pobres del mundo, sino el más pobre. No pudieron derrotar al Talibán en 20 años. En 20 años. En Irak, en 2003, tuvieron un éxito inicial en su avance, pero luego toparon con una resistencia fuerte ahí en Irak. ¿No? Finalmente tomó el control en Irak, pusieron un gobierno títere y ojo, hicieron con Irak lo que están haciendo ahora con Venezuela, ¿no? Todas las ganancias petroleras de Irak no van al gobierno iraquí, sino a una cuenta de Estados Unidos, que luego decide cómo administra ese dinero. Es lo que están haciendo con Venezuela ahora. ¿Mm? En el caso de Irán, han sido aquí, ahí sí, rotundamente derrotado por un país que gasta entre 2 o 3% en defensa lo que Estados Unidos gasta. Hablando de asimetría, Irán gasta 2 o 3% de lo que gasta Estados Unidos en defensa, realmente ofensa. ¿No?
y pues lograron derrotar a la superpotencia del mundo. Esto va a cambiar los cálculos para todas las llamadas potencias medias del mundo, ¿no? Mark Carney en su momento hablaba de hacer una alianza de potencias medias y luego, "Bleh, eso no llegó a nadie porque Canadá es un cachorro de Estados Unidos. Ahora con Irán estamos viendo realmente la capacidad o la posibilidad de las potencias llamadas medias en el mundo. ¿Mm? Si Estados Unidos puede ganar una guerra, pueden ganar guerras contra contrincantes mucho más débiles cuando usen el elemento de la sorpresa. En eso son buenos. Cuando actúan como G.I. Joe en estos operativos de secuestro, de entrar y salir rápidamente. Porque, ojo, el movimiento antiguerra en Estados Unidos no ha podido detener toda esta industria de guerra, pero sí ha cambiado mucho la opinión pública en Estados Unidos. Los estadounidenses ya no aguantan guerras terrestres como antes. ¿Mm? Nada más para pensar no de Vietnam, ¿no? El movimiento anti-Vietnam tardó años en arrancarse, años después de que llegaron las primeras tropas en Vietnam. Fue muy lento el arranque. Ahora los movimientos antiguerra son mucho más rápidos. Tanto es el sentimiento antiguerra en Estados Unidos que ahora pues no quieren hacer guerras terrestres, porque saben que el público no lo apoya. Por eso quieren hacer bombardeos por aire o estas intervenciones muy rápidas, entrar y salir, tipo Venezuela. Lo vimos en el mismo Irán. Hubo algún tipo de operativo totalmente fracasado, todavía no es claro. Entraron ahí am, incursionaron intentando sacar el material nuclear, perdieron varios aviones y helicópteros, luego dijeron que fue una misión de rescate para intentar rescatar a un piloto que todavía permanece sin nombre, tipo rescatando al soldado Ryan. Intentaron con otra de esas, ¿no? Solamente que fracasó estrepitosamente y la prensa estadounidense, pues, no averigua porque están totalmente al lado del Estado de Seguridad Nacional, ¿no? Son estenógrafos de um, el Pentágono y las agencias de inteligencia y demás. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Entonces, una manera un poco larga de si pueden ganar una guerra, yo diría mucho menos de lo que pensaríamos, ¿no? No. Miguel Cornhadbar, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para nuestra comunidad, oye. Pues muchas gracias, Jesús, siempre un placer.